Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos sean todos a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde la paz y la misericordia del Señor está cubriendo a cada uno de ustedes que está en sintonía con nosotros. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Me encanta los encuentros nuestros de los miércoles. Esta es una cita que usted nunca debe de perderse, porque usted no sabe qué Dios tiene para usted. ¡Ey! Vine bien espiritual este día. Mis amadas Liz, Bere, qué bueno estar aquí en esta última entrega de este mes de octubre, donde estuvimos hablando todos estos días con relación a la Reforma Protestante, cada uno de los equipos, de las entregas, de los grupos, de el staff de Mundo Cristiano estuvo abocado a lo que es este tema súper importante. Me sorprende cómo algunas personas están como que, ¿y de qué es esto? Como que no, como que quieren, están apáticos. Pero hay un grupo mayor que está interesado. Y entonces nosotros estamos, para la gloria del Señor, haciendo esto, entendiendo que hay que despertar. Hay que abrir nuestros ojos porque ya el Señor está a la puerta y el enemigo está arreciando. Nosotras también en nombre de Jesús. Con este tema de por qué debe interesarme este tema de la Reforma Protestante. ¿Qué hay para mí ahí? ¿Qué debo yo saber y entender y decirle a los otros? Pero antes, quiero que cuando las chicas saluden, usted tenga un poquito, se refresque las informaciones de nuestra iglesia local y el que no sabe se entere de todo lo que hay para todos ustedes. Hello, chicas. Hola, Dios bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. De verdad que es un placer, como cada miércoles, compartir temas interesantes y este no se queda atrás, donde tenemos ya varios miércoles compartiendo acerca de dónde impacta la Reforma Protestante en lo religioso, en lo social, en lo político, en todas las áreas. Es increíble cómo las mujeres también impactaron, ¿verdad? Fueron protagonistas en la Reforma Protestante, aunque usted no la vea ahí con afiches ni nada de eso, pero de verdad que ha sido un tema que nos ha confrontado mucho, porque conocer nuestras raíces nos hace amar más lo que creemos. Así que de verdad es un placer. Y nada, Bere, la famosa. Bueno, la famosa. Yo no puedo ver y no decir la famosa. Bere, la famosa. Bendiciones para todos ustedes. Una vez más agradeciendo su sintonía. Claro que sí. Como dicen las chicas, señores, estos temas están buenísimos. Así que denle review, refresquen. Sí, sobre todo. Y en el día de hoy seguimos hablando, ya cerramos esta serie de la Reforma Protestante y la cerramos con un tema muy interesante que es ¿por qué debe interesarme el tema de la Reforma Protestante? Hágase esa pregunta ahí, que nosotros vamos a estar comentando un poco acerca de eso en el día de hoy. Así es. Bueno, nosotros somos un concilio, el cual tiene actividades prácticamente toda la semana. Estamos ubicados en la calle Espaillat número 86, en esta hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana. Nuestro pastor Alvin Carrasco. Los domingos a partir de las 9 de la mañana empezamos con nuestra escuela bíblica. Inmediatamente después entonces hacemos nuestro culto congregacional, dándole gloria a Dios y exaltando al Señor la victoria de la semana completa y celebrando la semana que empieza el domingo. Luego, los lunes los caballeros van de hogar en hogar visitando, para entonces los martes regresar a la Espaillat 86 con los estudios bíblicos, con verdades bíblicas, y de los miércoles consagración el día completo a partir de las 9 de la mañana, para entonces los jueves congregacionalmente cada ministerio dirige el servicio y nosotros estamos aquí apoyando para la gloria de Dios. Los sábados los jóvenes se reúnen para estudiar la palabra de Dios, pero particularmente hay una actividad en la cual nosotros estamos anunciando para que usted se entere. Nuestra amada Lizelot le va a dar un poco más de detalles al respecto. Claro que sí, y nuestra iglesia está, verdad, gozosa porque tenemos nuestro primer congreso dirigido por los jóvenes y los adolescentes de la casa, Sol y Deo Gloria, una generación que glorifica al Señor con su vida, así como habla en primera de Timoteos 4:12, donde habla de que sean ejemplo en conducta, en amor, en fe, a aquellos que no conocen, ¿verdad? Así que tenemos 4 días, porque empezamos el jueves 6 de noviembre, empezamos con nuestro precongreso, ahí abrimos, vamos a tener un tiempo de oración y exaltación a nuestro Señor, y nuestro congreso formalmente inicia ese viernes 7, tendremos
viernes 7, sábado 8 y cerramos con broche de oro, dando gloria al Señor el domingo 9, que será a las 6 de la tarde. Así que No se lo usted pierda. está invitado, claro que sí. No es gratis, así que venga con toda su familia a disfrutar con nosotros. Gratis. Qué bueno, me gusta mucho cuando la juventud se involucra y interesante tema, solo dio gloria en precisamente una de las 5 solas Sí, las en la 5 cual solas. se resaltaron esas verdades de que Martín Lutero estuvo proclamando en aquel tiempo. Me importa mucho cómo nosotras podemos hablar con relación a la historia, y una de las razones por la cual la respuesta del tema de hoy, de por qué me debe de interesar lo que es el tema de la Reforma Protestante, una de las respuestas es que es historia. Y cuando usted no sabe su historia, usted está destinado a repetirla. Entonces, y si no sabe de qué se trata sus raíces, entonces no tiene ningún norte, no tiene identificación. Lo que sucedió en ese tiempo fue precisamente, hemos estado hablando de todas las lo resaltante, lo relevante que fue para diferentes áreas de nuestras vidas el hecho de que ese grupo de personas hicieran este movimiento. Todo estaba escrito, todo estaba hecho, todo estaba ya claro y estaba promulgado, pero hubo un grupo de personas que cerró y se adueñó de todo para que entonces el mundo en esa área no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, y obviamente el evangelio se estancara. Hubiera como un silencio, una oscuridad, y pusieron una venda en los ojos de todo el mundo para que nadie viera ni entendiera, ni se documentara, ni se capacitara. Y entonces eso vino a dar al traste con lo que era la educación, porque nadie podía estudiar. O sea, había un grupo de personas que lo que estaba era destinado a trabajar y a obedecer a un grupo que sí tenía la verdad, pero que la manejaban a su antojo, dado a que en su corazón lo que había era maldad y avaricia. Y avaricia. Y de eso, ahí eso era lo que los movía. Obviamente no era lo que decía la palabra de Dios. Pero me encanta cómo el Señor trabaja. Y Él dice, no, pero es que hay que hacer un movimiento. Las cosas no se pueden quedar así. Y todo sucede por un propósito. Y fue que se levantase un grupo inquietado precisamente por la palabra. No podemos dejar atrás la palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia fue que movió, que le dio convicción mediante el Espíritu Santo a ese grupo de personas a entender que algo no estaba bien. Había algo que no estaba funcionando. Ustedes saben que hurgando en el tema, yo no sabía esta información que les voy a dar ahora, y era que Martín Lutero, antes de ser monje, su padre quería que él fuera abogado, creo que era. Y era lo que él había iniciado a estudiar en la universidad. Pero su encuentro o su decisión de ser monje se debió a que él se vio en una tormenta muy fuerte, y que él prometió que si salía salvo de eso, te prometo, santa. y fue un hombre de cumplir promesas, porque a pesar de otra persona pudo haber dicho, bueno, yo lo hice en un momento de desesperación, yo no estaba muy claro. Usted tiene que entender. Pero él tomó eso, él hizo una promesa y él cumplió esa promesa. Y de ahí entonces es que nace como ese deseo y esa intención de buscar y de conocer de Dios. Dios obra de manera misteriosa en la vida de cada uno. Porque algunos vienen por una razón, otros vienen por otra. Pero al final el propósito es acercar a ese individuo a Él. Dios busca la manera de acercarnos a Él. Y hay personas que quizá tienen no sea tan dramática el encuentro, pero Dios busca la manera de siempre acercarnos a Él. Y ese fue el caso de Martín Lutero, y vemos de ahí que todo fue historia a partir de ese momento, porque Dios lo escogió para un propósito, que quizás él en ese momento de esa tormenta, de ese episodio, no se imaginaba que hasta dónde Dios lo iba a llevar. Tan trascendental, tan impactante para la historia. Tú sabes que uno se pone a pensar en todo lo que pasó en esa época con el tema de la Reforma Protestante, las 95 tesis y todo eso, y uno dice, el mundo estaba ciego para esa temporada. Sí, realmente. Y como Berenice decía, hay una época
época llamada el oscurantismo. El oscurantismo. Realmente. Y Dios obra de una manera misteriosa que pone la pasión en personas específicas que sabe que tiene la valentía de poder salir a la calle y de poder decirle, oye, no es así, mira la palabra del Señor. Incluso la Reforma Protestante impulsó la lectura individual de la palabra del Señor, o sea que como que te animaba, oye, tienes que buscarla, mira, algo lee, personal. así, tú no tienes que pagar indulgencias para que tus pecados sean perdonados, ya se pagaron en la cruz, o sea que tú dices, wow, qué espectacular, qué historia tan grandiosa. Sí, realmente, Lizelot, uno mismo no sabe para lo que uno es capaz bajo las instrucciones y bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque hay cosas que nosotras, gracias al Señor, hemos sido testigos de que uno, cuando se sienta, uno analiza y dice, wow, ¿y eso fui yo? Sí, sí. Entonces tú realmente dices, no, eso no fui yo. Eso fue el Espíritu Santo trabajando en esas vidas. Entonces, definitivamente Él sabe lo que hace. Y cada vez que nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que hubo un Juan, de que hubo un Pedro, de que hubo un Mateo, un Lucas, todos esos discípulos que estuvieron con Él, ninguno se imaginaron que desde donde estaban hasta su llamamiento iban a lograr todo lo que lograron. Y ni hablar de las mujeres en las Escrituras. Cuando comenzamos y empezamos desde el principio, vamos a hablar desde María, por ejemplo. Ella, pero si nos enfocamos, son personas que dijeron, wow, esto es para la gloria de Dios, y se entregaron. Personas que primeramente el Espíritu Santo movió y creyeron en fe. Nosotras tenemos que darnos cuenta de que esto de la Reforma Protestante fue un antes y un después. Entonces, lamentablemente, las personas que se cierran y entienden como que uno está, que siempre tengo que decir esto, y no somos nosotras las únicas. Nosotros no estamos idolatrando nada de lo que sucedió, ni los precursores, ni los que estaban ni las esposas de los cuales, exaltándolos como que si ellos fueran, no. Estamos reconociendo que fue un gran trabajo. Es como cuando hablamos de Juan Pablo Duarte. La palabra de Dios dice que debemos de dar honra a quien la merece. Claro que ¿por qué si nosotros no estudiamos la historia de lo que pasó con Juan Pablo Duarte, con todos esos... Colón, Cristóbal Colón, todas esas personas en la historia. Que tuvieron una historia ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Ay, que se sacrificaron, que esto, que la Trinitaria, que... Claro. ¿Cuánto más? Entonces vamos a hablar también de lo que sucedió en el renglón, exacto, a nivel de lo que es la religión. Claro que sí. Y la bendición que es, yo lo que entiendo es que una vez que tú le das valor al tú tener la palabra de Dios contigo y tú poder tener acceso y poder leerlo y dárselo a tus hijos sin ningún miedo, entonces tú le das más interés a lo que pasó con la Reforma Protestante. Así es. ¿Y qué fue lo que influyó? ¿Cómo tú me puedes decir que no fue importante el hecho de que tú puedes entender mediante la palabra, que tú tienes acceso directo al Padre Celestial mediante su Hijo Jesucristo? De que no tengo que ir a donde ningún papa, a que yo no tengo que pagar nada para que ninguno de mis familiares sean salvos, de que después que se fueron ya, lamentablemente, y se fueron con el Señor, ya no hay forma. Entonces, nadie puede venir a decirme a mí qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, yo entiendo, mujeres de Dios, que cuando una persona viene a darte un argumento falso, una vez que tú tienes la verdad, tú puedes refutarla. No, y lo más importante de todo esto, señores, es el despertar de entender de que la salvación no tiene precio. O sea, tú y yo no tenemos cómo pagar esa salvación. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio. Ya Él pagó el precio, no es por obra, y era lo que se estaba promoviendo en esa época. Una salvación por obra, por lo que tú pudieses hacer, por las... claro que ser benévolo, hacer caridad, hacer X cosas, son parte de la demostración de que ya hemos sido salvos, de que Cristo nos redimió con su sangre, pero no es el objetivo
de que para nosotros ser salvos tenemos que hacer todas estas cosas, sino que lo hacemos porque ya hemos sido salvos. Exacto, es el resultado de la gracia. Y tú sabes que es que como el tema habla de que por qué es tan importante, nosotros estuvimos desglosando en todos los programas puntos tan increíbles que uno dice, wow, la Reforma Protestante llegó ahí. Dos que me impactaron, con el tema de la crianza de los hijos. Claro. Y lo segundo es para ser buenos administradores. O sea, la Reforma Protestante nos ayudó a tal punto que nos enseña a ser mejores personas, mejores cristianos. En todos los aspectos. ¿Por qué te lo enseña? Porque la palabra de Dios te Sí, dice lo que todo enseña. es para la Todo es gloria para la de Dios. gloria de Dios. Entonces, obviamente, tú quieres hacer lo mejor Claro que para sí. la gloria, para glorificar al Señor a quien tú Así es. sirves. Entonces, ¿qué pasa, Lizelot? Que pudiera haber una persona que nos diga a nosotros, pero ahí está la Escritura y yo leo la Escritura y hablo de la Escritura y ya no tengo que mencionar la reforma protestante. Ahora bien, ¿qué pasó? La Escritura estaba ahí, pero hubo un grupo de personas que secuestró las Escrituras y no permitían que esas otras personas que estaban ahí en ese tiempo supieran al respecto. Es Es que ellos fueron voceros de la palabra. Por deducción nosotros no íbamos a saber claro que tampoco. no, claro. O sea, si hubo un grupo de personas antes de nosotros que secuestró la palabra, Sí, nosotros claro. no íbamos a saber. Entonces hay un destape, Claro. hay un descubrimiento. Entonces, ¿qué Claro. pasa? ¿Cuál es otra razón por la cual yo tengo que saber al respecto? Para que no vuelva a suceder, Sí, ni en mi así es. entorno, ni en mi familia, ni en mi círculo, porque usted diría, ay no, porque en este tiempo con tanta tecnología, creo que nadie puede secuestrar palabras. No, pero te pueden decir una cosa. Por otra, Por disfrazada otra. de verdad. Además- una mentira disfrazada de verdad. Claro, además usted no va a ser títere de nadie, porque por eso es que debe de conocer la verdad. Así por es. eso es que debemos Así es. por eso es tan importante esto de la reforma. ¿Por qué? Porque antes en ese tiempo donde la iglesia tenía el control de todo, el poder político, Ajá. poder religioso, en todos los sentidos, Así es. todo se manejaba al antojo de. Exacto. Pero después que tú adquieres conocimiento, ya nadie puede manipularte, ya nadie puede manejarte a su antojo porque tú tienes conocimiento de la verdad. Es que Entonces, la Biblia lo eso dice. es una de las partes por las que debemos de interesarnos en nuestra historia. Ah. Y la historia es parte de la identidad del creyente. Y es que la misma Biblia lo dice, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así es. Y cuando habla de libertad, dentro de las tantas cosas que el Señor nos quiere decir, es en cuanto al conocimiento, ya nadie te va a engañar. O sea, así tú es. tienes ahí la palabra del Señor incluso. No hay nada que no estuviese escrito en la palabra que estuviera aconteciendo. O sea, lo que va a Exactamente. pasar en los años venideros está en Está la palabra ya del Señor. descrito. Lo que estamos viviendo en este tiempo está en la palabra del Señor. Y tú dices, pero Dios mío, padres contra hijos, o sea, todo ese tipo de cosas, tú lo estamos Exactamente. viviendo. Esa es no la podemos- clave. Sí, claro. La clave es estudiar la palabra Sí. y no permitir que ninguna Con estratagema de doctrina intencionalidad. venga a engañar. Entonces usted dirá, Sí. no, pero ya no va a venir con la misma estrategia. No, Ah. pero si tú tienes la palabra te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Sí. Porque hay algo que se llama discernimiento. Claro que Claro. sí, que lo da el que Espíritu lo da Santo. el tú exponerte Sí. constantemente A la a palabra. esa palabra. Sí. Caemos Y ahí. eso fue lo que pasó con ellos, con los reformadores. Sí. Que al estar Sí. escudriñando, Expuesto. expuesto y buscando, y no simplemente creyendo, como Sí. siempre decimos en este programa, creyendo en lo que otro le diga, creyendo en los videos que usted ve por YouTube, creyendo en el predicador de allí, en el de Es, aquí. así es. Buscando. ¿Por qué? ¿Por qué Martín Lutero y los demás reformadores tuvieron ese despertar? Porque no se conformaron, No se conformaron. con las enseñanzas Con lo que daba la escuchaba. iglesia, con lo que Sí. escuchaba, ¿verdad? Sí. eh, Había un Espíritu Santo ahí diciéndole, eso no es así, eso no, no es así. no se conformaron con eso. Y mira, que eran personas que se sacrificaban. Sí. Ellos se sacrificaban, ellos su cuerpo lo sometían a sacrificios Ah, sí. dolorosos, Sí, ellos porque se tenían laceraban. porque era parte ¿verdad? Del proceso El y de lo que se le ritual. enseñaba, del ritual. Yo entiendo que después que Martín Lutero y esos reformadores entendieron que esa salvación es una salvación gratuita, dejaron de pasar Es que tanto fue un trabajo. peso. No, es que me fue un imagino. peso que se le quitó de Y dijeron, encima. wow, pero estuve esclavizado por mucho tiempo se golpeaban, Sí, duraban mucho sí. tiempo, o sea, era algo difícil para, Sí. ¿entiendes? Tratando de adquirir y de someter su cuerpo y de adquirir salvación y de adquirir la benevolencia de Dios, cuando ya esa benevolencia y esa salvación Hace mucho. estaba ahí. Era totalmente Sí. gratuita para ellos. Así Hace es. mucho que fue dada, fue entregada. En la actualidad sucede lo mismo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya todo eso que nosotros queríamos hacer para ser felices, porque ¿qué pasa? Usted dirá, bueno,
esa tal y cual persona, yo no veo como que está interesado, que como que quiere servir al Señor, como que no, pero hay una esclavitud, hay una cadena, hay una necesidad que quizás usted no la está diciendo, pero que la siente. ¿Por qué? Le voy a explicar. Tú no sabes, dentro de mí tú no sabes. La palabra de Dios me dice a mí que hay una pieza en tu vida que solamente tiene la forma de Cristo. Entonces, si tú no la tienes ahí donde va, este vacío tú lo vas a querer llenar con otras cosas. Y no va a encajar, por más que trates. Por más que trates. Eso es como las piezas de un rompecabezas. Tú la vas a querer forzar y tú vas a decir, sí encaja. No, pero es que ahí es que el problema. Eso es cierto. Ahí es que está la carga en la que tú te estás poniendo encima, queriendo llenar ese vacío con otras cosas. Así es. Poner cualquier cosa como Dios en tu corazón y te vas a sentir mal. Entonces vas a comenzar a buscarlo en todas esas adicciones tecnológica, amorosa, de necesidad de atención, cosas materiales, sin hablar de las otras vicios y otras todas esas cosas malas que uno quiere poner en su vida para llenar ese vacío. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Claro que sí. Ahí fue que nos dimos cuenta. Ahora bien, yo pienso, señores, que es interesante esto de la Reforma Protestante, porque tuvo un inicio, pero yo entiendo que no se quedó ahí, porque todavía al día de hoy nosotros seguimos reformándonos. Claro. ¿Por qué? Porque muchas cosas que entendíamos que no, que se tenía una interpretación muy cerrada, personalizada, ya vemos que no era como se nos había inculcado. Y a medida que vamos escudriñando la Escritura y que vamos hurgando en la Escritura, vamos recibiendo esa iluminación de parte de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a ir reformando nuestra conducta, a ir cambiando, porque de eso se trata la reforma. Así es. De reformar. De ir evolucionando, de ir cambiando cada día para bien. Entonces, es importante que nosotros escudriñemos, estudiemos esta parte de la reforma, veamos el impacto que ha tenido, tanto, como decíamos, en lo religioso, en lo político, en lo económico, en lo familiar, en lo personal, en llevarnos, a motivarnos a tener una relación personal con Dios, sabiendo que no hay, que el velo del templo se rasgó, y que hay un acceso directo al Padre. Esto nos ayuda cuando nosotros venimos a la palabra, nos exponemos a ella de manera constante, nos ayuda a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Y vemos que esto, la Reforma Protestante lo hizo, impactó todas las áreas de la vida del individuo y de la sociedad. Entonces, la palabra viene para eso. Y no fue de que porque los protestantes lo hicieron, sino la palabra fue la que hizo ese impacto a través de ellos. A través de ellos. Y nada, Dios realmente nos está ayudando. Porque si nosotros estamos hablando esto hoy en día es porque su palabra nos está transformando, nos está renovando. Así es. Y pedimos al Señor que cada día podamos ser confrontados más con su palabra, que podamos tener esa valentía que tuvieron esos hombres de predicar la palabra del Señor sin ningún miedo. Al final el Señor va a estar con nosotros y entendemos que conocer la reforma, como la hemos desglosado durante estos programas pasados, pues nos da otra perspectiva. Y mira que cada año hay cosas que diferente. Uno aprende, te digo que todos los años, yo digo de verdad, todos los años nosotras aprendemos algo nuevo. Yo no sé, yo me quedo sorprendida. Así la palabra de Dios se renueva cada día en nuestra vida. Es que cuando trabajamos con la palabra de Dios, ella nos trae en el momento preciso. Claro que me gusta mucho como en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículos 9 y 10, donde nos habla de que más vosotros sois escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, gracias a Dios. Así es. Gracias a Dios. Pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, gracias Señor, aleluya, hemos alcanzado misericordia. Así es. Es que nosotros no nos vamos a cansar de decir las virtudes de aquel que nos sacó de esa tiniebla, de ese oscurantismo, de eso que estaba sucediendo, de ese grupo, y que ahora no nos van a poder callar, lamentablemente. Es más, la disposición que nosotros debemos de tener como cristianos es a dar nuestra vida
Así por es. esta verdad, para que otros también sean libres y puedan alcanzarla. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, mis amados. Gracias, y no se pierdan ninguno de estos temas que nosotros, por la gracia del Señor, seguiremos compartiendo si Él nos sigue ayudando. Así Claro que es. sí. Chao, chao. Bendiciones. Bye, bye.